En este vídeo vamos a hablar del libro Crónicas a una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Esta obra es una novela que relata la historia del asesinato de Santiago Nasar, al que casi todo el pueblo sabe que van a matar, pero no hacen nada para impedirlo, ya que no se toman en serio las advertencias de los asesinos. La obra es relativamente actual, ya que fue escrita en 1981, pero para entender mejor las obras de García Márquez vamos a adentrarnos en el contexto histórico de su vida. Aunque cuando ocurrió el primer hecho histórico del que voy a hablar, García Márquez todavía no había nacido, es importante porque a partir de él se desencadenan todos los demás. Estoy hablando de la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil de Colombia disputada entre 1899 y 1902, en un principio entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. El líder de este último fue derrocado y se formó el Partido Conservador, el cual hizo una alianza con el Partido Liberal, aunque la guerra continuaría entre liberales y conservadores históricos. Esta Guerra de los Mil Días trajo como consecuencia la devastación económica de la nación, más de 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional y haría que el país perdiera a Panamá más tarde en 1903. Posteriormente, en 1949, tuvo lugar una etapa conocida como la época de la violencia. Fue un periodo histórico de Colombia que se caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, etc. Y todo era provocado por lo mismo que la Guerra de los Mil Días, por el enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. No fue declarado guerra civil, pero el conflicto causó de 200.000 a 300.000 muertos y la migración forzosa de más de 2 millones de personas, que en esa época sería casi una quinta parte de la población total de Colombia. Bueno, como podemos observar hasta ahora, Colombia se hallaba devastada económicamente, con unos constantes enfrentamientos entre los seguidores del Partido Liberal y del Partido Conservador, porque aunque entre ellos oficialmente no estaban en guerra, sí que se producían enfrentamientos entre los militantes de cada partido. En conclusión, el país estaba atravesando una mala época con mucha violencia. Pero entonces, en 1958, surgió el Frente Nacional. El Frente Nacional fue una coalición política entre liberales y conservadores, vigente en Colombia hasta 1974. Marcó el fin de la violencia bipartidista que azotó a Colombia durante más de un siglo. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos. Surgieron nuevos grupos de guerrilleros a causa del inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. Estamos hablando de las guerrillas comunistas. En 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en 1965 el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, en 1974 el M-19 y posteriormente en 1984 nació el movimiento armado Quintín Lame, que todos consistían básicamente en grupos con ideología comunista que actuaban desde la violencia. Además, en Colombia se estaba empezando a introducir el gran problema de la droga, sobre todo de la cocaína, con grandes narcos como Pablo Escobar. Como suelen decir, después de la tormenta llega la calma, y en 1991 se proclamó la Constitución, que actualmente sigue vigente, y poco a poco el país comenzó a recuperarse económicamente. Además, hubo una intensidad académica con desarrollo de grandes centros de educación universitaria, diferentes escuelas de literatura y el desarrollo del periodismo colombiano, del que García Márquez fue partícipe. Bueno, ahora que ya sabemos un poco sobre el periodo histórico en el que García Márquez escribió sus obras, vamos a hablar un poco sobre él. Su nombre completo es Gabriel José de la Concordia García Márquez, y fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano, como apunté anteriormente. Es inevitable que las palabras García Márquez y realismo mágico vayan de la mano, ya que este fue el máximo exponente de este movimiento literario, que consiste básicamente en mostrar lo irreal o lo extraño como algo cotidiano y común. Su obra más importante y que también tiene que ver con esta corriente es Cien años de soledad, considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, así como una de las obras más traducidas y leídas en español. El libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones, en un pueblo ficticio llamado Macondo, que es también un lugar en el que se inspiran otros de sus libros. También ha escrito otras obras muy conocidas como El amor en los tiempos del cólera o Memorias de mis putas tristes. Gabriel García Márquez obtuvo varios reconocimientos a lo largo de su carrera,
pero el más importante sin duda es el Premio Nobel de Literatura, que obtuvo en 1982. También obtuvo otros de un menor calibre como el Premio Rómulo Gallegos, Medalla de la Legión de Honor de Francia en París, y la más curiosa es que el Banco de la República de Colombia ha anunciado recientemente una nueva serie de billetes que tienen su imagen y que se pondrán en circulación en el año 2016. Ahora voy a contaros el argumento de la obra. El libro comienza con la conocida frase de: el día en que lo iban a matar, Santiago Názar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. Y es que precisamente lo original de esta obra es que comienza desvelándonos el final, la muerte de Santiago Názar, y poco a poco nos vamos enterando de los motivos que traen como consecuencia este asesinato. Bueno, el libro realmente comienza con la llegada de un personaje extraño al pueblo, un hombre rico y poderoso llamado Bayardo San Román. Este personaje venía con la intención de casarse con alguna chica del pueblo y eligió a Ángela Vicario para ello. Ángela al principio no quería casarse con Bayardo San Román porque no le gustaba, pero su familia le obligó a ello, ya que su familia era tradicional y recatada, y que para una familia tan modesta se interesase un hombre tan poderoso por su hija, pues era un motivo de honra, entonces tendría que casarse con él. Así que finalmente Ángela Vicario, presionada por su familia, accedió, y se celebró la boda más extravagante que jamás se había visto en el pueblo. Se le fue tanto de las manos a Bayardo San Román que acabó siendo casi un acto público. Al final de la boda, Bayardo y Ángela se fueron a su nueva casa, la cual Bayardo había comprado hace unos días antes a un viejo del pueblo, porque Ángela decía que era la casa que más le gustaba del pueblo. Pero por la madrugada, Bayardo devuelve a Ángela Vicario a la familia, porque al ir a consumar el matrimonio descubre que su novia no es virgen. Obligada por los suyos a confesar quién la había deshonrado, Ángela da el nombre de Santiago Názar. Y los hermanos de Ángela, los gemelos Pablo y Pedro Vicario, cogen de inmediato los cuchillos de destripar a los cerdos y salen en busca de Santiago, con el que habrían estado bebiendo solo unas horas antes en la boda. Actúan obligados por el Código del Honor, según el cual les corresponde a ellos vengarse, pero realmente no desean venganza, porque acuden a donde saben que Santiago no estará y le dicen a todo el mundo que van a matarle, intentando que alguien les detuviese o les convenciese de no hacerlo de alguna forma. Intentan propiciar la fuga de Santiago o su propia detención, porque en ambos casos habrían cumplido con su deber. Pero no consiguieron que nadie les detuviese, porque nadie hizo nada. Era una muerte totalmente anunciada, porque si no fuese suficiente con haberle contado a todo el pueblo lo que iban a hacer, también introdujo alguien un papel por debajo de la puerta de la casa de la víctima en el que decía que lo iban a matar, un papel que nadie vio o que nadie quiso ver hasta después de los hechos. Parecía que el destino quería que Santiago muriese, porque también se dieron otras circunstancias, como que él siempre entraba y salía por la puerta trasera de su casa, pero ese día lo hizo por la principal, donde los hermanos Vicarios, que sabían que como todo el mundo que nunca usaban esa puerta, le estaban esperando para que todos les vieran allí en la puerta esperando, como que estaban cumpliendo con su deber de matar a Santiago. Santiago fue avisado desde un balcón de que los vicarios se acercaban para matarle y se refugió en su casa, pero en el último momento las criadas, que creían que Santiago ya había entrado, cerraron la puerta y entonces se quedó fuera, y los vicarios no tuvieron más remedio que hincar sus cuchillos en Santiago. Santiago se arrastró con la tipa afuera hasta su cocina y allí murió. En el libro quedan muchas cosas sin aclarar, como por ejemplo si es verdad que Santiago deshonró a Ángela, cosa que ella afirma, pero no voy convencida, parece que lo dice más para salir del paso. O por qué muchos personajes del pueblo no advirtieron a Santiago de una amenaza tan grave, aunque no se la tomasen realmente en serio. En cuanto a Ángela, que se casó con Bayardo sin estar enamorada, de repente al perderlo sintió que estaba enamorada para siempre y de por vida. Mucho tiempo después ve a Bayardo en un hotel y le escribe una carta diciéndole que la había visto y que le hubiese gustado que él lo hubiese visto a ella. Y a pesar de que Bayardo no le responde, Ángela le sigue escribiendo, hasta que finalmente
Bayardo un día vuelve con Ángela y llevan una maleta con ropa y otra maleta con todas las cartas que le habría escrito Ángela, ordenadas por fecha, en paquetes cosidos con cintas de colores y todas sin abrir. Bueno, ahora vamos a describir a los personajes. En primer lugar está Santiago Nassar, que es un joven de unos 21 años, de buena posición económica, al que le gusta la fiesta y es mujeriego, como se refleja en el primer capítulo cuando toquetea a la hija de la criada. Tiene un gran dominio con las armas de fuego, siempre duerme con una pistola en la almohada como su padre y es amante de la caza. Realmente es uno de los protagonistas, pero es un protagonista pasivo porque él no hace nada, él hace su vida normal sin enterarse de nada hasta el último momento y lo único que hace es morirse, básicamente. Luego tenemos a Bayardo San Román, que es un hombre de unos 30 años, rico, educado, seguro de sí mismo, ya que cuando llega y dice me voy a casar con Ángela no para hasta conseguirlo. Ángela Vicario, que es una chica hermosa de bajos recursos económicos, que ha sido educada para ser sumisa, respetuosa y llevar el hogar, al igual que sus hermanas. Luego tenemos a Pedro y a Pablo Vicario, que son los gemelos que matan a Santiago. Y como Ángela, también han sido criados en un hogar muy tradicional, bajo los criterios del honor. Entonces ellos ven matar a Santiago como una obligación, pero realmente no es algo que quieran hacer. Plácida Linero, que es la madre de Santiago, tiene una habilidad especial para descifrar el significado de los sueños. Es muy intuitiva y solitaria. Pura Vicario, que es la madre de Ángela Vicario, de carácter fuerte y se dedica en cuerpo y alma a su familia, a educar a sus hijas en una educación tradicional, que sean buenas mujeres y buenas madres. El padre de Ángela, Poncio Vicario, que es también sumiso ante el carácter autoritario de Pura. Y luego aparecen muchísimos personajes secundarios como Cristo Bedoya, que es un amigo de Santiago Nassar, Luisa Santiaga, que es la madrina de Santiago y también es pariente de la familia Vicario, Lázaro Apante, que es el alcalde, el padre Carmen Amador, que es el cura del pueblo, que tiene algunos estudios en medicina, María Alejandrina Cervantes, que es una prostituta dueña de un burdel y ha sido en varias ocasiones amante de Santiago. Victoria Guzmán, cocinera de la familia Nassar, que tuvo una pequeña aventura con el padre de Santiago y entonces está resentida. Divina Flor, que es la hija de la cocinera, es la hija de Victoria, y es una adolescente ingenua que está como un poco enamorada de Santiago. Clotilde Armenta, que es la dueña de una tienda de leche del pueblo. Flora Miguel, que es la joven novia de Santiago, es muy temperamental. Yamil Sayum, que es un amigo de la familia Nassar, es judío y tiene una tienda en la plaza del pueblo. Sius, que es el viejo viudo al que Bayardo San Román le compra la casa porque le gusta a Ángela. El doctor Dionisio, que es el médico del pueblo y está siempre muy ocupado y es primo hermano de Luisa Santiaga. Y Margot, que es la hija de Luisa Santiaga, es monja y es alegre y muy buena en la cocina. Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura. La estructura externa, pues el libro se compone de 5 capítulos sin nombre. Y en la interna, como siempre, tenemos el planteamiento, el nudo y el desenlace. El planteamiento en este caso son los hechos ocurridos antes de la muerte, la boda, la llegada del obispo, etc. El nudo sería la muerte de Santiago Nassar, junto a los preparativos de los gemelos para llevar este asesinato a cabo. Y el desenlace sería la búsqueda de la información sobre la muerte, cuando descubrimos por qué la han matado realmente, cuáles son las causas y la vida de los personajes después de esta. En esta novela no se presentan el planteamiento, el nudo y el desenlace tan diferenciados como en otra novela y en ese orden, sino que primero se presenta el nudo, nos dice que Santiago va a morir. Luego se van descubriendo el planteamiento,
que son los hechos ocurridos antes, la boda, la llegada del obispo, tal. Luego se van descubriendo los preparativos de los gemelos, se va buscando información y por último ya el desenlace con la vida de los personajes después de que todo pasa y tal y cual. Pero está todo como un poco mezclado por la originalidad que tiene esta novela de decir el final al principio. Bueno, pasamos al espacio y el tiempo y la novela está ambientada en el pueblo natal de Gabriel García Márquez, que se llama Aracat Taca, que está situado al pie de la Sierra de Santa María, en los Andes colombianos, sobre el Caribe, y también se hace referencias a algunos pueblos como Manarúe y Riohacha. En Riohacha, por ejemplo, es donde Ángela se encuentra con Bayardo en el hotel. Y luego el tiempo, la trama principal transcurre en un par de días, el primer día es la boda, el segundo viene el obispo y ya es cuando matan a Santiago Názar, pero realmente tiene un orden no lineal con un flashback continuo, un orden muy caótico, ya que cada uno de los momentos son reconstruidos por el narrador, que va contando lo sucedido desde mucho tiempo atrás y reproduce testimonios, diálogos, sucesos de los personajes, que llega a hablar hasta 27 años después de la muerte de Santiago Názar al principio de la obra, o muchas cosas así, que tiene un orden definitivamente nada lineal. En cuanto al estilo, pues es una obra que está entre la crónica y la novela, ya que la crónica es una obra literaria que consiste en la recopilación de hechos históricos o importantes narrados en un orden cronológico. Y realmente, Crónicas de una muerte anunciada sí está basada en hechos reales, pero hay muchas partes del libro que son inventadas y no sigue un orden cronológico para nada. El autor sigue un estilo sencillo, está narrado en primera persona y tiene un cruce de puntos de vista del narrador, de los testigos, los protagonistas, de las diferentes fuentes, etcétera. Y todo esto da a la obra la condición de novela perspectivista. En el libro se utiliza la narración, la descripción y el diálogo. Y lo más peculiar de este libro es el orden, porque desvela al final al principio y, como ya hemos dicho antes, dice que van a matar a Santiago y luego ya poco a poco se va descubriendo la trama, los motivos del asesinato, etcétera. En cuanto a la opinión personal, pienso que es un libro muy original, por eso de que comienza sabiendo cómo va a terminar. A mí en lo personal no me ha gustado porque yo soy una persona que le gusta que un libro le mantenga mucho la intriga hasta el final, y esto de que te digan ya que el protagonista va a morir, pues hace que eso se pierda. Y pienso que a muchas personas que están acostumbradas a leer los mismos tipos de libros que yo y que les guste lo mismo, también les haya resultado eso como un inconveniente. Bueno, y hasta aquí el libro, espero que os haya gustado y que gracias a esto sepáis un poquito más sobre esta gran obra de Gabriel García Márquez.